7 signos para reconocer el fin del mundo, por el padre Fortea. Ahora no estamos viviendo en el apocalipsis, eso es una certeza. No se puede asegurar cuándo ocurrirá el fin del mundo, pero Dios ha previsto en su revelación que podamos reconocer los signos de los tiempos. En una conferencia dictada por el padre José Antonio Fortea, nos explica los 7 sellos del Apocalipsis. Estos son una sucesión de acontecimientos que marcarán el fin de la historia del hombre. Según el sacerdote, para tener la certeza de que se trata del fin del mundo, tienen que encajar todos los hechos. Son alarmas que nos indicarán en su conjunto que estamos en el fin de los tiempos. El Apocalipsis significa revelación y fue comunicado al apóstol San Juan en la isla de Patmos, donde se hallaba desterrado. El padre Fortea nos previene diciendo que muchos de sus supuestos son interpretaciones personales, pero parecen razonables a la luz de la Escritura. Es importante tener en cuenta que solo analiza un cuarto del libro. Además, el Apocalipsis está contado 3 veces, con los sellos, con las trompetas y con las copas de la ira. La historia humana acaba con un larguísimo aviso de Dios de cómo el pecado siempre conlleva consecuencias. Dios perdona todo, pero el pecado siempre tiene consecuencias. El quebrantar la ley de Dios siempre tiene consecuencias, comenta el sacerdote. Al final agrega, en este caso, las consecuencias no son personales o de una familia o de un reino. El último momento de la historia es la humanidad entera la que se corrompe, y por eso el castigo tiene que volverse global. Estos son los 7 sellos del Apocalipsis, que nos avisarán que estaremos viviendo el fin del mundo. 1. Primer sello. Y vi aparecer un caballo blanco, su jinete tenía un arco, recibió una corona y salió triunfante para seguir venciendo. Apocalipsis 6:2. En opinión del padre Fortea, este pasaje del Apocalipsis señala el comienzo de una guerra. El arco es símbolo de guerra balística, de los misiles, de las bombas, una guerra en la que el que la hace no se mancha las manos y piensa que ha salido vencedor, pero la situación se complica y viene una segunda fase. 2. Segundo sello. Y vi aparecer otro caballo, rojo como el fuego. Su jinete recibió el poder de desterrar la paz de la tierra, para que los hombres se mataran entre sí, y se le dio una gran espada. Apocalipsis 6:4. Se trataría de una guerra. El rojo representa la sangre, la espada sería símbolo de la infantería. Al decir que se degollan unos a otros, significa que va a haber muchos muertos. Para el padre Fortea, esta guerra no se compara a nada de lo que haya sucedido, ni siquiera a la Segunda Guerra Mundial. 3. Tercer sello. Y vi aparecer un caballo blanco, su jinete tenía una balanza en la mano, y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: se vende una ración de trigo por 1 denario, y 3 raciones de cebada por 1 denario, y no eches a perder el aceite y el vino. Apocalipsis 6, del 5 al 6. El caballo negro es símbolo de luto y la muerte. El resultado de la guerra del Apocalipsis, amplia y brutal, es que la economía se hunde, se destruye, el hambre empieza a cundir en las grandes ciudades. Sin embargo, por alguna razón misteriosa, el aceite y el vino no se volverán extremadamente caros. 4. Cuarto sello. Y vi aparecer un caballo amarillo, su jinete se llamaba Muerte, y el abismo de la muerte lo seguía, y recibió poder sobre la 4ª parte de la tierra, para matar por medio de la espada, del hambre, de la peste y de las fieras salvajes. Apocalipsis 6:8. El amarillo es el color de los cadáveres, se trata de una gran peste. Aquí, una distinción importante. El padre Fortea utiliza una versión del Apocalipsis, que en vez de hablar del abismo de la muerte, tradujo ese pasaje como el Hades. Este concepto, según el sacerdote, es la forma del griego para referirse a la región subterránea, donde reina la oscuridad y el dolor. Como es lógico, se suele traducir como el infierno, pero realmente es la región subterránea de los muertos que viven penando. Incluye también al purgatorio. Esto significa que habrá mucha muerte y que los muertos irán a esa región, pero no necesariamente todos al infierno. No significa que todos se condenen en esa generación. Lo que sí es seguro es que habrá una mortandad tan grande
y que no van a ir al cielo en lo inmediato. El resto del pasaje es una recapitulación. 5. Quinto sello. Vi debajo del altar las almas de los que habían sido inmolados a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían dado. Ellas clamaban a voz en cuello: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, tardarás en hacer justicia y en vengar nuestra sangre sobre los habitantes de la tierra? Apocalipsis 6:9. Según el padre Fortea, este pasaje del Apocalipsis nos habla de los mártires. En todas las generaciones han habido mártires, pero en esta ocasión habrá muchísimos más. ¿Por qué debajo del altar? El altar que describe San Juan es el altar del templo de Jerusalén, el único en todo Israel, que es el altar de bronce. Simboliza el sacrificio a Dios. Todos los mártires están esperando el momento de la resurrección. Están debajo del altar porque piden que se les haga justicia. En ese momento incluso los santos se dan cuenta de que hay que poner fin a esa maquinaria del pecado, a esa máquina de sufrimiento, del mal en el que se ha convertido el mundo, comenta el sacerdote. 6. Sexto sello. Vi que se produjo un violento terremoto. El sol se puso negro como ropa de luto y la luna quedó como ensangrentada. Los astros del cielo cayeron sobre la tierra. Apocalipsis 6 del 12 al 13. Interpreta al padre Fortea, que esto yo lo entiendo como que algo pasa en la atmósfera, la contaminación por la guerra, la destrucción de, quién sabe, de complejos industriales. La atmósfera se contamina y entonces la luna, toda como sangre. Y todas las montañas y las islas fueron arrancadas de sus sitios. Apocalipsis 6:14. En el terremoto hay islas que deben hundirse y montañas que deben desplazarse. Los reyes y los grandes de la tierra, los jefes militares, los ricos y los poderosos, los esclavos y los hombres libres, todos se escondieron en las cavernas y entre las rocas y las montañas. Apocalipsis 6:15. En el fin del mundo, todas las personas, independientemente de su condición social, temen y se refugian en las montañas. Porque ha llegado el gran día de su ira, ¿y quién podrá resistir? Apocalipsis 6:17. Para el padre Fortea, esta cita del Apocalipsis significa que todo lo anterior ha sido una preparación. 7. Séptimo sello. Cuando el Cordero abrió el séptimo sello, se produjo en el cielo un silencio, que duró alrededor de media hora. Apocalipsis 8:1. Hasta el final de estos 7 sellos del Apocalipsis, la gente ya se ha metido en los refugios, ha habido la gran guerra final, la última batalla final en que los arsenales atómicos los han disparado. Todo queda destruido, la atmósfera está irrecomponible, entramos en un invierno nuclear, afirma el padre Fortea. Cuando dice media hora puede referirse a medio mes. Es una suposición, pero parece razonable. El padre Fortea termina su conferencia diciendo que el fin del mundo, las consecuencias del pecado no son personales, o de una familia, o de un reino. El último momento de la historia es la humanidad entera la que se corrompe, y por eso el castigo tiene que volverse global. Pero el Apocalipsis es progresivo, es lento para darle tiempo a la gente que reflexione, a que se arrepienta, concluye el padre Fortea.